Al borde de la muerte por exceso de trabajo, ella era solo una paciente más para el arrogante jefe de cardiología. Pero cuando él descubre el secreto que ella guardaba en su cuaderno, una simple manzana se convierte en el inicio de una relación prohibida que podría costarles absolutamente todo. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a desinfectante y el pitido rítmico del monitor cardíaco se habían convertido en la banda sonora del infierno personal de Annabelle. La luz blanca y fluorescente del techo de la habitación del Hospital Punta Pacífica le taladraba los párpados, un contraste brutal y ofensivo con la oscuridad que la había devorado horas antes, justo en medio de un encargo de ilustración que apenas alcanzaría para pagar el alquiler del mes. Ahora, una aguja anclada en su vena goteaba hierro y humillación directamente en su torrente sanguíneo, un recordatorio líquido y frío de su propio fracaso. La puerta se abrió con un siseo casi inaudible y él entró, trayendo consigo una ráfaga de aire acondicionado del pasillo y una presencia que pareció absorber todo el oxígeno del cuarto. Era el doctor Roberto de la Guardia, alto, con una bata tan impecablemente blanca que parecía irradiar su propia luz, un reloj costoso y sobrio en su muñeca y una mirada que parecía calcular el área exacta de su insignificancia en metros cuadrados. Sostenía su expediente como si fuera la evidencia de un crimen, hojeándolo con una eficiencia despectiva, sin siquiera dignarse a mirarla. Anemia ferropénica severa por desnutrición y agotamiento, declaró, y su voz, grave y precisa, cortó el aire como un bisturí de obsidiana. Su cuerpo se está literalmente canibalizando para mantenerla con vida. Me sorprende que todavía pueda ponerse de pie. Annabelle tragó saliva, o al menos lo intentó, pero su garganta estaba seca y el sabor metálico del miedo, o quizás del hierro intravenoso, se mezclaba con el hambre rancia que le carcomía el estómago. Quería gritarle que él no sabía nada, que no entendía la maraña de deudas, la enfermedad de su padre, la presión que la aplastaba cada noche hasta convertir sus sueños en una extensión de sus plazos de entrega. Pero de sus labios solo brotó un susurro tembloroso, patético. Necesito el alta. Tengo un trabajo que entregar. El doctor de la Guardia finalmente levantó la vista del expediente y sus ojos, de un color avellana tan oscuro que parecían casi negros, la examinaron con una frialdad que la hizo encogerse bajo las finas sábanas del hospital. No había compasión en esa mirada, solo un análisis clínico, una evaluación de datos biológicos que resultaban para él decepcionantes. Señorita Espinoza, comenzó, y el uso de su apellido sonó como una formalidad diseñada para crear aún más distancia. El único trabajo que tiene ahora mismo es respirar y permitir que esta bolsa de hierro haga lo que usted no ha hecho por sí misma en meses, nutrir sus células. Sus niveles de hemoglobina son críticamente bajos. Un esfuerzo más, una noche más sin dormir, y no estaríamos hablando de un desmayo, sino de una insuficiencia cardíaca. ¿Lo comprende? Cada palabra era una pequeña piedra lanzada con precisión, construyendo un muro de realidad médica ineludible a su alrededor. Annabelle asintió, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban la parte posterior de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar frente a este hombre se sentía como la capitulación definitiva. Sí, doctor, musitó, fijando la mirada en una mancha imperceptible en la pared, cualquier punto en el universo que no fueran aquellos ojos juzgadores. Él pareció satisfecho con su sumisión. Hizo una anotación concisa en el expediente con una pluma elegante,
y se dirigió hacia la puerta. Una enfermera vendrá a tomarle la presión en 10 minutos. No intente levantarse y cancele ese plazo de entrega, añadió como una ocurrencia tardía, sin siquiera volverse para decirlo. Su vida vale más que cualquier ilustración. La puerta se cerró, dejándola sola de nuevo con el pitido del monitor, un metrónomo que ahora marcaba el ritmo no solo de su corazón debilitado, sino también de su creciente desesperación. Su vida valía más, sí, pero ¿quién pagaría el costo de mantenerla? Los días que siguieron se fundieron en una monotonía gris y esterilizada, una tortura de tiempo suspendido, donde cada hora se medía en cambios de bolsas de suero y bandejas de comida insípida. Annabel yacía en la cama, el cuerpo pesado como el plomo, mientras su mente corría a una velocidad frenética, un carrusel de preocupaciones que no se detenía. Veía el rostro preocupado de su madre, las arrugas de su padre acentuándose cada día más desde que su pequeño negocio familiar se había ido a la quiebra, dejando tras de sí una deuda que amenazaba con devorar el apellido que con tanto esfuerzo había construido. Ella, Annabel, con su talento para el dibujo, se había convertido en la única viga de soporte de una estructura familiar que se desmoronaba. Cada ilustración, cada logo, cada diseño para redes sociales era un ladrillo más para reconstruir su hogar. Se había sumergido en el océano digital del trabajo freelance, aceptando cada proyecto sin importar cuán mal pagado o exigente fuera, compitiendo en una carrera invisible contra el tiempo y los intereses bancarios. Las noches se convirtieron en su estudio, alimentada por café barato y la adrenalina del pánico, ignorando el hambre que roía sus entrañas y el cansancio que se acumulaba en sus huesos como sedimento. Se había convencido de que era una máquina, una herramienta para generar ingresos, y había olvidado que tenía un cuerpo, uno que, como le había recordado brutalmente el doctor de la guardia, tenía límites. Ahora, atrapada en esa cama, se sentía inútil, un lastre costoso, mientras los correos electrónicos de clientes impacientes seguramente se acumulaban en su bandeja de entrada, cada uno un clavo más en el ataúd de su precaria carrera. Mientras el universo de Annabel se había reducido a las 4 paredes de su habitación, el del doctor Roberto de la Guardia seguía su órbita precisa y ordenada. Su vida era un testamento a la disciplina y al control. Residía en un apartamento minimalista en el exclusivo barrio de San Francisco, con vistas panorámicas a la ciudad de Panamá, que rara vez se detenía a admirar. Todo en su hogar era funcional, de líneas limpias y colores neutros, un reflejo de su propia arquitectura interna. No había lugar para el desorden, ni físico ni emocional. Su rutina era inmutable. Despertaba antes del amanecer, corría exactamente 8 kilómetros por la cinta costera, bebía un café negro sin azúcar y se dirigía al hospital, donde pasaba las siguientes 12 o 14 horas inmerso en la mecánica de los corazones ajenos, una especialidad que había elegido por su lógica y su predictibilidad. Era un cardiólogo brillante, el jefe de su departamento, respetado por sus colegas y temido por los residentes. Pero bajo esa superficie de éxito y competencia se escondía un vacío vasto y silencioso. Hacía 5 años, el corazón que mejor conocía, el de su prometida, se había detenido de repente por un aneurisma cerebral que nadie, ni siquiera él con toda su pericia, pudo prever o detener. Desde entonces, Roberto había construido una fortaleza alrededor de su propio corazón, dedicándose exclusivamente a su trabajo como una forma de expiación, un castigo autoimpuesto. El amor, la vulnerabilidad, la esperanza, eran variables incontrolables, patógenos peligrosos que había erradicado de su sistema con la misma eficiencia con la que trataba una arritmia. Roberto se consideraba un mecánico de alta precisión, no un sanador de almas.
Las historias de sus pacientes, sus miedos y sus esperanzas eran para él simples datos contextuales, ruido de fondo que a menudo interfería con el diagnóstico puro. Por eso el caso de la señorita Espinosa, la ilustradora del cuarto 302, debería haber sido uno más en su larga lista. Otro ejemplo de la irresponsabilidad humana, de la necedad de sacrificar la salud por ambiciones triviales. La había catalogado mentalmente en su primera visita. Joven, probablemente ingenua y claramente incapaz de gestionar su propia vida. Sin embargo, algo en ella se negaba a encajar en sus pulcros compartimentos mentales. No se quejaba, no exigía analgésicos más fuertes, ni suplicaba por una alta anticipada después de su intento inicial. Simplemente yacía allí, en un silencio que parecía más pesado que el de cualquier otro paciente. Llevaba consigo un cuaderno de dibujo, su sketchbook, que mantenía en la mesita de noche como un amuleto. A veces, cuando él pasaba por el pasillo, la veía a través de la ventanilla de la puerta, con la cabeza inclinada, el lápiz moviéndose con una lentitud dolorosa sobre el papel. Esa resiliencia silenciosa, esa obstinación por seguir creando incluso en su estado más frágil, lo intrigaba. Era una variable que no lograba comprender ni descartar. Una tarde, durante sus rondas, ocurrió el verdadero catalizador de su cambio. Al pasar por la habitación 302, se detuvo. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Annabel de perfil. Una enfermera acababa de retirarle la aguja de la última transfusión de sangre, un procedimiento que dejaba a la mayoría de los pacientes agotados y malhumorados. Pero Annabel no parecía ninguna de las dos cosas. Tenía la mano apretada contra el pequeño algodón en el pliegue de su brazo y su mirada estaba fija en la ventana, donde el sol de la tarde teñía de naranja los rascacielos distantes. Una solitaria lágrima se deslizó por su mejilla, lenta y brillante. Roberto se preparó para la habitual súplica o queja, pero no llegó. Observó, invisible desde el pasillo, cómo ella cerraba los ojos y respiraba hondo, una bocanada de aire que pareció llenar algo más que sus pulmones. No era el llanto de la autocompasión, era algo distinto, más profundo. Era la gratitud, una gratitud silenciosa y abrumadora por el simple hecho de sentir cómo la vida, prestada de un donante anónimo, volvía a fluir por sus venas, disipando un poco la niebla de la fatiga. En ese instante, la imagen de paciente negligente se hizo añicos en la mente de Roberto. Vio a una luchadora, a alguien que sentía tan profundamente que hasta una bolsa de sangre podía arrancarle una lágrima de pura y abrumada gratitud. Algo dentro de su pecho, una pieza que él creía oxidada e inmóvil, se movió con un chirrido casi imperceptible. Sin saber muy bien por qué, se alejó de la puerta antes de que ella pudiera verlo, sintiéndose extrañamente como un intruso que hubiera presenciado un rito sagrado y privado. Esa noche, Roberto no pudo conciliar el sueño. La imagen de la lágrima de Annabel se repetía en su mente. Pensó en las bandejas de comida que el hospital servía, esa pasta blanda, ese pollo hervido sin sabor, esa gelatina temblorosa. Comida diseñada para no ofender a ningún sistema digestivo, pero que carecía de cualquier atisbo de alegría o consuelo. Recordó la palabra en su expediente, desnutrición. Se levantó de la cama y, actuando con un impulso que no reconocía como suyo, se vistió y salió de su apartamento. Condujo hasta un mercado abierto 24 horas, de esos que huelen a tierra y a fruta fresca. Caminó por los pasillos sintiéndose un extraño en ese mundo de colores y texturas vibrantes. Sus ojos se posaron en una pirámide de manzanas verdes, brillantes y perfectas bajo las luces del local. Pensó en su firmeza, en su acidez refrescante, en la vida que contenían. Era absurdo, era una violación de todos los protocolos.
Un médico no debía llevarle regalos a un paciente. Era una línea que nunca había considerado cruzar. Pero mientras sostenía una de las manzanas en su mano, fría y sólida, la justificó ante el tribunal de su propia conciencia. Es por su salud. Necesita vitaminas. Es una intervención nutricional no oficial. Compró una sola manzana, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y regresó al hospital, sintiendo el peso de esa pequeña fruta como si fuera un secreto de estado. A la mañana siguiente, entró en la habitación de Annabel con su habitual máscara de autoridad profesional. Ella estaba despierta, mirando el techo con una expresión de resignación. «¿Cómo se siente hoy, señorita Espinoza?», preguntó él, su voz sonando normal, aunque su pulso estaba ligeramente acelerado. «Igual que ayer, doctor. Cansada», respondió ella sin mirarlo. Roberto se acercó a la cama, revisó el monitor y fingió ajustar el goteo de la vía intravenosa. Con un movimiento rápido y discreto, sacó la manzana de su bolsillo y la depositó en la mesita de noche junto al cuaderno de dibujo. Annabel se giró. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la fruta. Un punto de un verde vibrante en medio del paisaje monocromático de la habitación. Lo miró a él. Una pregunta silenciosa en su rostro. «Sus niveles de potasio están un poco bajos», mintió él torpemente, la excusa sonando ridícula incluso para sus propios oídos. «Considérelo parte de la prescripción». Por primera vez desde que se conocieron, Annabel le dedicó algo más que una mirada de miedo o sumisión. Una diminuta sonrisa, apenas una curva en la comisura de sus labios, apareció en su rostro. «Gracias, doctor», susurró, y esa simple palabra, cargada de una sinceridad genuina, pareció atravesar las capas de su armadura profesional. Ella tomó la manzana, sus dedos delgados y pálidos rodeando la fruta, y por un momento, el simple acto de aceptar ese regalo prohibido los convirtió en cómplices, dos personas compartiendo un pequeño acto de rebelión contra las reglas impersonales que los rodeaban. Justo en ese instante de frágil conexión, la puerta se abrió de golpe, sin previo aviso. La enfermera jefa, Lorena Morales, entró en la habitación con una carpeta bajo el brazo y una expresión de eficiencia implacable. Era una mujer de unos 50 años, cuyo rostro parecía tallado por años de seguir procedimientos y hacer cumplir normativas. Su mirada se desplazó por la habitación con la velocidad de un escáner, registrando al doctor junto a la cama, a la paciente y finalmente deteniéndose con una fijeza casi imperceptible en la manzana verde que Annabel sostenía en la mano. Un silencio tenso que duró apenas un segundo, pero se sintió como una eternidad. Se instaló en el cuarto. Roberto se enderezó, su postura volviéndose instantáneamente más rígida, más formal. Annabel sintió un impulso infantil de esconder la manzana bajo las sábanas. La enfermera Morales levantó una ceja, una microexpresión de controlada suspicacia. «¿Algún problema, doctor de la guardia?», preguntó. Su voz era cortés, profesional, pero con un matiz afilado que sugería que ya conocía la respuesta. Estaba simplemente informando a la paciente sobre su progreso. El aire estaba cargado de lo no dicho, de la regla rota que ahora descansaba, brillante y delatora, en la palma de la mano de Annabel. A pesar de la tensión que la visita de la enfermera Morales había dejado flotando en el aire, el incidente de la manzana marcó un antes y un después. Roberto, en lugar de retroceder asustado por el riesgo, sintió una extraña oleada de desafío. Al día siguiente, bajo el pretexto de una revisión adicional, le llevó un pequeño termo con sopa de lentejas casera, argumentando que el caldo del hospital carecía de la densidad calórica necesaria para su recuperación. Annabel lo aceptó con una mezcla de gratitud y nerviosismo, bebiéndola a sorbos mientras él fingía leer sus constantes vitales. «Mi abuela decía que esto resucita a un muerto», comentó él,
rompiendo el silencio profesional con una inesperada nota personal. Anabel sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro pálido. La mía decía lo mismo, pero con el sancocho de gallina, respondió. Y la conversación fluyó por primera vez hacia terrenos neutrales. Las abuelas, la comida casera, los pequeños consuelos de la vida fuera de aquellas paredes. Esas entregas clandestinas se convirtieron en su pequeño ritual, un juego secreto que ambos disfrutaban. Un día era una empanada de carne recién hecha, otro día un trozo de queso blanco artesanal. Cada ofrenda era una pieza más que desmantelaba el muro entre ellos, transformando la dinámica de médico y paciente en algo mucho más complejo y humano, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «¿Qué tenemos hoy en el menú del mercado negro, doctor?», bromeaba ella en voz baja, y él respondía con una seriedad fingida: «Contrabando de alta calidad, rico en fibra y moral». Durante una de esas visitas, mientras Anabel saboreaba un dulce de mango que él le había traído, Roberto notó por primera vez con detenimiento el sketchbook abierto sobre sus piernas. La mayoría de las páginas estaban llenas de bocetos para proyectos comerciales, logos y personajes de dibujos animados que parecían vacíos de alma. Pero en una esquina de una página había un pequeño y detallado dibujo de una de las orquídeas que decoraban el pasillo del hospital. La había dibujado con una sensibilidad y una atención al detalle que la convertían en algo más que una simple flor. Parecía viva, casi doliente en su belleza solitaria. «Eres muy buena», dijo él, su voz más suave de lo habitual. «Tienes un don para ver las cosas». Anabel se sonrojó, un color rosado que le subió por el cuello. «Solo dibujo lo que veo», respondió encogiéndose de hombros. «Antes veía oportunidades de trabajo, plazos de entrega. Ahora tengo tiempo para ver otras cosas». Sus ojos se encontraron por un instante, y en esa mirada compartida hubo un reconocimiento de la verdad de sus palabras. Él también estaba empezando a ver otras cosas. Estaba viendo el agotamiento en los ojos de sus residentes, la soledad en los rostros de sus pacientes ancianos y la increíble fuerza en la joven artista que tenía delante. La medicina seguía siendo su lenguaje, pero estaba empezando a entender que la curación a veces requería algo más que protocolos y prescripciones. La conexión entre ellos se profundizaba con cada conversación susurrada, con cada secreto compartido. Un día, animado por una confianza que no entendía del todo, él le habló de su prometida. No le contó toda la historia, solo fragmentos, retazos de un pasado que mantenía herméticamente cerrado. Le mostró una foto que guardaba en su teléfono, una imagen de una mujer sonriente en una playa al atardecer. «Se llamaba Isabel», dijo, y el simple acto de pronunciar su nombre en voz alta en esa habitación de hospital se sintió a la vez como una traición y una liberación. Anabel no dijo nada, simplemente escuchó, su mirada llena de una empatía que no necesitaba palabras. Vio el dolor enquistado en los ojos de aquel hombre aparentemente invencible y comprendió el origen de su coraza. Mientras él guardaba el teléfono, absorto en él, recuerdo, escucharon el sonido característico del carrito de medicamentos acercándose por el pasillo. Roberto apagó la pantalla abruptamente, el gesto casi violento, y su rostro recuperó su máscara de impasibilidad profesional, justo cuando una enfermera entraba en la habitación. El momento de vulnerabilidad había pasado, evaporado como el agua en el desierto, pero la huella que dejó fue imborrable. Anabel ahora no solo veía al médico estricto, sino también al hombre que había perdido una parte de sí mismo y que quizás, sin saberlo, estaba buscando la manera de encontrarla de nuevo. Sintiéndose un poco más fuerte cada día gracias al tratamiento médico y a los cuidados extraoficiales de Roberto,
Anabel pasaba la mayor parte del tiempo dibujando. El sketchbook se había convertido en su refugio y su diario. Las páginas comenzaron a llenarse no de trabajos forzados, sino de la vida que la rodeaba. La forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana, las manos arrugadas de una enfermera amable, las sombras que proyectaban los equipos médicos y, cada vez con más frecuencia, dibujaba a Roberto. No eran retratos formales, sino instantáneas de momentos robados. Su ceño fruncido mientras leía un informe, la forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba cansado, la rara y fugaz sonrisa que a veces aparecía cuando hablaban de algo trivial. Estaba intentando capturar no solo su apariencia, sino la complejidad que había descubierto bajo la superficie. Una tarde, mientras estaba absorta en un boceto de su perfil, la pluma se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, rodando bajo la cama. ¡Maldición!, susurró frustrada, sabiendo que intentar alcanzarla era una hazaña imposible en su estado. Justo en ese momento, Roberto entró para su visita diaria. «¿Todo en orden? Se me ha caído la pluma», dijo ella, señalando hacia el suelo. Él, sin decir palabra, se inclinó para recogerla. Al hacerlo, sus ojos se posaron inevitablemente en el cuaderno abierto sobre la cama. Quedó paralizado por un instante, con la pluma en la mano, su mirada fija en la página. Allí estaba él, dibujado con una mezcla de precisión y ternura que era inconfundible. El retrato era más que una simple imagen, era una confesión. Levantó la vista lentamente, sus ojos encontraron los de Anabel, y el espacio entre ellos se llenó de una tensión eléctrica, una pregunta silenciosa que lo cambiaría todo. El tiempo pareció suspenderse en la habitación 302, estirándose en un silencio denso y cargado de significado. Los ojos de Anabel, abiertos como platos, reflejaban el pánico y la vulnerabilidad de haber sido descubierta en su secreto más íntimo. Sentía el calor subir por su rostro, una marea carmesí de vergüenza, y deseó que el suelo se abriera y la tragara junto con su cama de hospital y su estúpido cuaderno de dibujo. Roberto permaneció inclinado, con la pluma en la mano, su mirada yendo del retrato en la página a los ojos de la mujer que lo había dibujado. En su rostro no había ira ni desaprobación, sino una expresión indescifrable, una tormenta de emociones contenidas tras la calma de su fachada. Lentamente, como si temiera romper un delicado hechizo, se enderezó. Con la punta de los dedos cerró el sketchbook con una suavidad reverencial, un gesto que reconocía la intimidad de lo que acababa de ver y al mismo tiempo lo protegía del aire profano de la habitación. No dijo nada durante un largo momento, simplemente le devolvió la pluma, sus dedos rozando los de ella en un contacto eléctrico que hizo que a Anabel se le erizara la piel. Finalmente habló, y su voz era más baja de lo normal, despojada de su habitual filo clínico. «Tienes un talento increíble, Anabel». El uso de su primer nombre, por primera vez, resonó en la habitación como el tañido de una campana, derribando el último y más formal de los muros que los separaban. No solo dibujas lo que ves, dibujas lo que sientes. Y en esa simple frase, ella supo que él lo había entendido todo. No solo su incipiente afecto por él, sino la soledad, la esperanza y el miedo que impregnaban cada trazo de su lápiz. Aquel momento de revelación alteró la química entre ellos de forma irrevocable. La pretensión de una relación estrictamente profesional se había disuelto, dejando tras de sí una verdad tan incómoda como magnética. Roberto ya no podía esconderse tras la barrera de los protocolos, y Anabel ya no podía verlo simplemente como su médico. Las visitas de él se hicieron, si cabe, más necesarias. Para ambos, pequeños oasis en la aridez de sus respectivas realidades. Sin embargo,
Anabel, animada por la fuerza que le devolvían las transfusiones y por una nueva y temblorosa esperanza que florecía en su pecho, comenzó a impacientarse con su propia debilidad. Odiaba depender de otros para las tareas más básicas. Odiaba la fragilidad de un cuerpo que la había traicionado. Una tarde, sintiéndose particularmente bien, decidió que era capaz de ir al baño por sí misma, sin necesidad de llamar a una enfermera. Era un pequeño acto de autonomía, un paso simbólico hacia la recuperación de su vida. Se incorporó lentamente, sus músculos protestando, y se puso de pie, aferrándose al soporte de la vía intravenosa como si fuera un bastón. El mundo se mantuvo estable durante unos segundos y una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Pero cuando dio el tercer paso, una repentina ola de náuseas y vértigo la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las paredes blancas de la habitación se curvaron y se derritieron. El pitido del monitor se distorsionó en un zumbido agudo en sus oídos y sus rodillas cedieron, convirtiéndose en agua. Cayó de rodillas, el frío de las baldosas una sorpresa desagradable contra su piel, mientras luchaba contra la oscuridad que amenazaba con engullirla de nuevo. Fue en ese estado de absoluta impotencia que Roberto la encontró. Había decidido pasar a verla antes de terminar su turno, un desvío en su rutina que se estaba volviendo cada vez más habitual. Al encontrar la puerta entreabierta y la cama vacía, un pánico frío e irracional se apoderó de él por una fracción de segundo, un eco fantasmal del peor día de su vida. Entonces la vio, arrodillada en el suelo a medio camino del baño, temblando, con el rostro pálido y cubierto de un sudor frío. En un instante, el médico jefe desapareció y solo quedó el hombre. Se arrodilló a su lado, su costoso traje rozando el suelo esterilizado del hospital sin que le importara. «Anabel, mírame», dijo. Su voz, firme, pero increíblemente gentil. «¿Qué ha pasado?». Ella levantó la vista, sus ojos nublados por el mareo y la humillación. «Yo solo quería…». No pudo terminar la frase. Él no la reprendió por su imprudencia. En su lugar, colocó una mano firme pero tranquilizadora en su espalda. «Está bien, respira hondo, estoy aquí», le susurró, y esas sencillas palabras se convirtieron en un ancla en medio de su mundo giratorio. Con una facilidad que desmentía la fragilidad de ella, pasó un brazo por debajo de sus rodillas y otro alrededor de su espalda y la levantó del suelo. Anabel, demasiado débil para protestar, se abandonó a su fuerza, su cabeza descansando en su hombro, inhalando su aroma sutil a café y a un antiséptico caro. En ese momento, en sus brazos, se sintió más segura de lo que se había sentido en años. Él la llevó hasta la cama y la depositó sobre las sábanas con un cuidado exquisito, como si estuviera manejando la más delicada de las obras de arte. Su rostro estaba surcado por la preocupación, una emoción que raramente permitía que se le manifestara. «No vuelvas a hacer eso», le dijo, y no sonó como una orden, sino como una súplica. «Tu cuerpo necesita tiempo para sanar. No puedes forzarlo». Anabel asintió, las lágrimas de frustración finalmente rodando por sus mejillas. «Lo siento», sollozó. «Odio esto. Odio ser tan débil». Roberto tomó una toalla limpia del pequeño armario y le secó suavemente la frente y las mejillas. Su toque era profesional, pero la intención detrás de él era puramente humana. Era un gesto de consuelo, de cuidado en su forma más elemental. «No eres débil, Anabel», respondió él, su mirada intensa y sincera. «Ser vulnerable no es lo mismo que ser débil. Se necesita una fuerza increíble para seguir luchando cuando te sientes así». Permanecieron en silencio durante un rato. El único sonido era el suave murmullo de los equipos médicos. Fue un momento de intimidad cruda y sin adornos, forjado en la vulnerabilidad de ella y en la inesperada
capacidad de él para el cuidado. Y fue precisamente en el umbral de ese momento, mientras él todavía estaba inclinado sobre ella, con la toalla en la mano y una cercanía que podía malinterpretarse fácilmente, cuando la figura de la enfermera jefa, Lorena Morales, apareció en la puerta con su mirada aguda y su presencia gélida. Lorena no dijo una palabra. Sus ojos, afilados como fragmentos de hielo, absorbieron la escena en una fracción de segundo. El prestigioso doctor de la guardia, en una postura íntima con la paciente del 302, la joven despeinada y con lágrimas en los ojos, la cama deshecha, la atmósfera cargada de una emoción que no tenía cabida en un entorno clínico. No vio la caída, no vio el pánico ni la ayuda. Solo vio el resultado. Un cuadro que para su mente, entrenada para identificar y erradicar cualquier desviación del protocolo, gritaba «conducta inapropiada». Su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalismo, pero por dentro, su convicción se solidificó. El doctor de la guardia, un hombre al que admiraba por su brillantez, pero del que siempre había desconfiado por su arrogancia, estaba cruzando una línea peligrosa. Este favoritismo, estas visitas fuera de horario, la comida de contrabando que sospechaba, y ahora esta escena, todo apuntaba a un desastre inminente. Para Lorena, las reglas no eran simples directrices, eran el sagrado evangelio que protegía al hospital, a su personal y a sus pacientes de demandas, escándalos y, en última instancia, del caos, de las emociones humanas. Y el caos era algo que Lorena Morales no toleraba. Con un asentimiento casi imperceptible, se dio la vuelta y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Roberto y a Anabel completamente ajenos a la tormenta que acababa de desatar. La enfermera Morales caminó con paso decidido por los pasillos inmaculados, su mente trabajando con la precisión de un reloj suizo. No sentía malicia, al menos no conscientemente. Lo que sentía era un celo profesional, una ira justa contra la imprudencia que amenazaba la reputación de su institución. En su opinión, el doctor de la guardia, con su estatus y su poder, se creía por encima de las normas que se aplicaban a todos los demás. Y la paciente, la joven artista, era la tentación o la manipuladora que lo estaba llevando por ese camino. No importaba cuál de las dos fuera, el resultado era el mismo, un riesgo inaceptable. Al llegar a la estación de enfermería, se desvió hacia una pequeña oficina vacía en la parte trasera. Cerró la puerta, asegurándose una privacidad absoluta. Sacó su teléfono personal, no el del hospital, y buscó un número en su agenda. Era la línea directa y confidencial del Comité de Ética y Conducta Profesional del hospital. Mientras el teléfono sonaba, su resolución era de acero. Se estaba protegiendo a sí misma, a su equipo y al hospital. Estaba haciendo lo correcto. Cuando una voz neutra contestó al otro lado, Lorena habló en un tono bajo y controlado, la voz de una empleada leal, cumpliendo con su deber. «Buenos días», dijo. «Mi nombre no es importante. Necesito hacer una denuncia anónima sobre una posible violación del Código de Conducta por parte de un médico senior en el tercer piso. Involucra al doctor Roberto de la Guardia y a la paciente de la habitación 302, Anabel Espinosa». Mientras tanto, en la burbuja de la habitación 302, el mundo seguía girando a su propio ritmo, ajeno a la conspiración que se gestaba en los pasillos. La vulnerabilidad compartida tras el incidente del mareo los había acercado aún más. Roberto, desafiando cualquier lógica que aún le quedara, comenzó a organizar terapias de movilización para Anabel, que consistían en llevarla en una silla de ruedas al jardín de la azotea del hospital. Era un pequeño oasis de verdor y aire fresco en medio de la jungla de concreto, el único lugar donde podían hablar con una ilusión de normalidad, lejos de los oídos
y los ojos indiscretos del personal. Allí, rodeados de bugambillas y con el rumor de la ciudad de Panamá como telón de fondo, las conversaciones se volvieron más profundas. Anabel le habló de su padre, de cómo su enfermedad no diagnosticada había sido el verdadero catalizador de la ruina económica de su familia. Le confesó su sueño de montar una exposición con sus propias obras, no las ilustraciones comerciales, sino los dibujos que nacían de su alma, aquellos que ahora llenaban su sketchbook. Le habló de su miedo a no poder volver a sostener a su familia, a ser una carga para siempre. Él, a su vez, le confió la aplastante soledad de su vida, la presión de llevar un apellido ilustre en el mundo de la medicina panameña y la culpa que todavía lo carcomía por no haber podido salvar a Isabel, una culpa que lo había convertido en un exiliado emocional. En una de esas tardes en el jardín, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Anabel se derrumbó. Las noticias de casa no eran buenas. Su padre necesitaba ver a un especialista, un endocrinólogo de renombre cuyos honorarios eran tan astronómicos como su reputación, y la lista de espera era de meses. La desesperación en su voz era palpable, un pozo sin fondo de impotencia. «Es como un círculo vicioso, Roberto», dijo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Trabajo hasta enfermar para pagar las deudas y los médicos, y ahora que estoy aquí, no puedo trabajar, y la deuda de este hospital crece cada día, y mi padre empeora. No veo la salida. Verla así, tan rota y tan fuerte, al mismo tiempo, provocó en Roberto una reacción visceral. El dinero no era la solución. Ofrecerle pagar la consulta sería un insulto a su dignidad y cruzaría una línea que los convertiría exactamente en lo que Lorena Morales sospechaba que eran. Pero él tenía algo más valioso que el dinero. Tenía influencia, prestigio. Sin decirle nada a Anabel, esa misma noche hizo una llamada. Al otro lado de la línea estaba el doctor Arango, el mismísimo especialista que el padre de Anabel necesitaba ver, un antiguo profesor y colega de Roberto. No le pidió un favor, sino que le presentó el caso con una pasión y una urgencia que sorprendieron incluso a sí mismo. Apeló a su ética, a su curiosidad médica. Al final de la llamada, había conseguido una cita para el padre de Anabel para la semana siguiente, sin coste alguno, como una consulta profesional. Era un gesto que no implicaba dinero, sino su capital más preciado, su nombre y su tiempo. Era la prueba definitiva de que su cuidado por ella trascendía cualquier protocolo. Los días siguientes fueron extraños para Roberto. Mientras Anabel florecía con la noticia de la cita de su padre, una luz de esperanza que ni siquiera el hierro intravenoso había logrado encender, él comenzó a sentir un frío sutil en el ambiente del hospital. Conversaciones que se acallaban cuando él entraba en una sala, miradas de soslayo de colegas que antes le palmoteaban la espalda, una repentina y excesiva formalidad por parte del director del hospital durante una reunión. Al principio lo atribuyó al estrés, a su propia paranoia por estar rompiendo las reglas, pero la sensación persistía, como una corriente de aire frío bajo una puerta. Sabía que Lorena Morales lo estaba observando. Sentía su mirada en su nuca cada vez que se acercaba a la habitación 302, notaba cómo sus interacciones con Anabel eran cronometradas por las enfermeras del turno. Estaba caminando en un campo de minas y lo sabía, pero la idea de abandonar a Anabel ahora, de volver a ser el médico frío y distante, le resultaba físicamente imposible. Ella se había convertido en el único punto de color en su vida gris y estaba dispuesto a arriesgarse a las consecuencias. No sabía, sin embargo, cuán graves y cuán inminentes serían esas consecuencias. La confirmación de sus peores temores llegó en forma de un correo electrónico. El asunto era escueto y oficial: convocatoria
A reunión urgente, comité de conducta profesional. El cuerpo del mensaje era igualmente frío, solicitando su presencia a la mañana siguiente para discutir un asunto relacionado con su práctica clínica y el cumplimiento de los protocolos del hospital. Un hielo se instaló en su estómago. Sabía de qué se trataba. Sabía quién estaba detrás. La noche anterior a la reunión fue la más larga de su vida. Se sentó en su apartamento silencioso y estéril, el que una vez había sido su santuario de orden y control, y ahora se sentía como una celda. Por primera vez en 5 años, no pensó en Isabel. Pensó en Anabel. Pensó en su sonrisa, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su arte, en la fuerza que se escondía en su aparente fragilidad. Pensó en el riesgo que había corrido, en cada regla que había roto, y se dio cuenta, con una claridad aterradora y a la vez liberadora, de que no se arrepentía de nada. Había hecho más por la salud de esa joven con una manzana y un poco de sopa de lentejas que con todos los medicamentos de última generación a su disposición. Había tratado a la persona, no solo a la enfermedad. Si ese era su crimen, estaba dispuesto a enfrentarse al veredicto. La reunión fue peor de lo que había imaginado. Se celebró en una sala de juntas opresiva, con una larga mesa de caoba pulida que reflejaba los rostros severos de los miembros del comité, el director del hospital, el jefe de asuntos legales y un médico senior de otro departamento. Lorena Morales no estaba presente físicamente, pero su espíritu de rigor fanático impregnaba cada rincón de la sala. Le leyeron la denuncia anónima, una lista de acusaciones que, sacadas de contexto, sonaban terribles. Trato preferencial indebido, suministro de alimentos no autorizados que podrían haber interferido con el tratamiento, múltiples visitas fuera de las rondas médicas sin justificación clínica, y la acusación final y más dañina, conducta física inapropiada observada en la habitación de la paciente. Roberto intentó defenderse, explicar el contexto de cada acción, argumentar desde un punto de vista de cuidado humanizado, pero sus palabras rebotaban contra un muro de burocracia y miedo a los litigios. La escena del baño, descrita de forma ambigua y maliciosa, fue el clavo en su ataúd. No importaba su reputación, no importaban sus años de servicio impecable. En ese momento era un riesgo, una responsabilidad legal que el hospital no estaba dispuesto a asumir. La decisión fue rápida y unánime. Al volver a su despacho, aturdido, encontró un sobre oficial sobre su escritorio. Dentro, una carta formalizaba la decisión del comité. Sus ojos se saltaron el lenguaje legalista hasta llegar a la frase operativa, la que lo sentenciaba. Por la presente, se le notifica que, con efecto inmediato, usted está temporalmente suspendido de todas sus funciones clínicas y de su cargo como jefe de cardiología, a la espera del resultado de una investigación completa. El mundo se detuvo. El crachá que llevaba colgado al cuello de repente se sintió como una soga. Su carrera, su identidad, todo lo que había construido se estaba desmoronando a su alrededor. El despacho de Roberto, que durante años había sido el epicentro de su universo, se convirtió de la noche a la mañana en territorio prohibido. La suspensión fue un exilio, una amputación de su propia identidad. Se encontró varado en su apartamento minimalista, donde el silencio ya no era pacífico, sino ensordecedor. Las horas se arrastraban con una lentitud exasperante. Por instinto, revisaba su teléfono en busca de alertas del hospital que ya no llegarían. Le habían prohibido cualquier contacto con pacientes actuales, una regla diseñada para evitar la manipulación de testigos durante la investigación. Eso significaba que no podía ver a Anabel, no podía llamarla.
Estaba completamente aislado de la única persona que en los últimos 5 años le había hecho sentir algo más que el frío metal de la soledad. La impotencia era un veneno que le recorría las venas. Imaginaba a Annabel sola en su habitación, preguntándose por qué él había desaparecido, sintiéndose abandonada. Se imaginaba a otros médicos, eficientes pero impersonales, tratándola como un número de expediente, deshaciendo el frágil progreso que habían construido juntos. La ironía era cruel. En su intento por cuidar de ella, la había dejado más expuesta y vulnerable que nunca, a merced del mismo sistema frío y despiadado del que había intentado protegerla. Su único consuelo era saber que el padre de ella tenía su cita, un único acto de cuidado que no podían arrebatarle. En la habitación 302, la ausencia de Roberto fue un cambio tan tangible como una caída en la presión atmosférica. De repente, la comida volvía a ser insípida, las mañanas grises y las noches interminables. Los médicos que lo sustituían eran competentes, revisaban sus gráficos, ajustaban su medicación y se marchaban en menos de 5 minutos, dejando tras de sí un vacío. Las enfermeras, que antes le sonreían con amabilidad, ahora la trataban con una profesionalidad distante, casi gélida. Los rumores, como un virus invisible, se habían extendido por las plantas del hospital. Annabel sentía las miradas. Oía los susurros que se acallaban cuando ella pasaba en su silla de ruedas por el pasillo. ¿Dónde está el doctor de la guardia?, preguntaba, primero con curiosidad, luego con una creciente ansiedad. Las respuestas eran siempre vagas y evasivas. El doctor se está ocupando de un asunto administrativo, le dijo una enfermera sin mirarla a los ojos. Ha tenido que tomarse unos días personales, le comentó un residente. Pero Annabel sabía que algo andaba terriblemente mal. La atmósfera a su alrededor se había enrarecido y sentía con una certeza intuitiva que ella era el epicentro de aquella perturbación silenciosa. La conexión que había sentido con Roberto, que le había parecido tan real y sanadora, ahora empezaba a parecerle una transgresión, un crimen del que no conocía los cargos, pero cuya sentencia estaba empezando a cumplir. El golpe de gracia llegó el día de su alta. Junto con una pila de recetas y recomendaciones de reposo, una enfermera le entregó un sobre grueso del departamento de facturación. Con manos temblorosas, Annabel lo abrió. Dentro, una lista detallada de cada procedimiento, cada medicamento, cada bolsa de suero, cada día de estancia. Al final de la página, una cifra la miraba fijamente. Un número con tantos ceros que parecía una broma macabra. Era una cantidad que su familia no podría pagar ni en 10 vidas. Era la materialización de su fracaso, la prueba de que en su intento por salvar a su familia los había hundido aún más. En ese momento, todas las piezas encajaron con una claridad devastadora. La desaparición de Roberto, la frialdad del personal, la deuda impagable, la culpa la inundó, un tsunami helado que ahogó la poca esperanza que le quedaba. Se vio a sí misma como la veían los demás, como seguramente la veía ahora el comité del hospital, una paciente problemática, una carga financiera, la joven imprudente que había seducido a un médico respetado y había arruinado su carrera. Se sintió sucia, usada y, lo que era peor, responsable de la caída del único hombre que le había mostrado una bondad genuina en mucho tiempo. Se derrumbó sobre la cama del hospital, ahora vacía, y lloró, no por su enfermedad, sino por la ruina que sin quererlo había provocado. Pero tras el torrente de lágrimas, algo más surgió de las profundidades de su ser. Era una brasa de rabia, una chispa de la misma resiliencia que Roberto había admirado en ella. No iba a ser la víctima de esta historia, no iba a permitir que lo destruyeran a él por un acto de compasión y, sobre todo,
No iba a dejar que la humillaran, que la definieran por su deuda o su debilidad. Tenía que luchar, tenía que tomar el control. Esa misma tarde, desde la soledad de su pequeño apartamento, al que había regresado sintiéndose más enferma que cuando se fue, tomó una decisión que le desgarró el alma. Buscó el contacto de un antiguo cliente, el director de marketing de una gran corporación de bebidas energéticas. Hacía tiempo que le habían hecho una oferta por los derechos de Lua, un personaje que ella había creado en sus ratos libres, una pequeña criatura del bosque llena de magia y fantasía que representaba todo lo puro de su arte. En su momento, había rechazado la oferta, sintiendo que vender a Lua sería como vender una parte de su espíritu. Pero ahora no tenía opción. Lo llamó. La conversación fue breve y dolorosa. Aceptó su ridícula oferta, una fracción del valor real del personaje a cambio de una transferencia inmediata. Cada palabra que decía se sentía como una traición a sí misma. Pero mientras colgaba el teléfono y veía la confirmación del pago en su cuenta bancaria, no sintió derrota, sino el poder de quien sacrifica a una reina para salvar la partida. Armada con ese dinero manchado de sacrificio, Annabel se vistió con la mejor ropa que tenía, aunque todavía le quedaba grande en su delgada figura, y regresó al hospital. No entró por la zona de pacientes, sino por la entrada principal, la de los visitantes y los ejecutivos. Se dirigió con paso firme, aunque tembloroso, a la oficina de administración. Quería pagar una parte de la deuda, hacer un depósito lo suficientemente grande como para que nadie pudiera acusarla de ser una aprovechada. Quería demostrar con hechos que asumía su responsabilidad. Mientras esperaba en la fría recepción de cuero y mármol, su mirada vagó por el vestíbulo y entonces lo vio. Al otro lado del inmenso espacio, cerca de la salida, estaba Roberto. No llevaba su bata blanca, sino un traje oscuro que le sentaba extrañamente formal e impersonal. Estaba de espaldas a ella, entregando su tarjeta de identificación y un manojo de llaves al jefe de seguridad. Annabel se quedó sin aliento. Era un ritual de despedida, una ejecución profesional a la vista de todos. En ese momento, él se giró, como si sintiera su mirada sobre él. Sus ojos se encontraron a través del vestíbulo. En su rostro no había ira, solo un profundo y abrumador cansancio, una tristeza que pareció envejecerlo 10 años. Verlo así, despojado de su autoridad, de su identidad, fue más doloroso para Annabel que cualquier enfermedad. Era la prueba irrefutable de que sus peores temores eran ciertos. Él lo había perdido todo, y había sido por ella. Esa imagen, la de Roberto entregando su crachá, no la quebró, la galvanizó. La rabia justa que había sentido se convirtió en una determinación de acero. No iba a dejar que la historia terminara así. Mientras Roberto salía por las puertas giratorias y desaparecía en el bullicio de la ciudad, Annabel se movió. Ignoró a la recepcionista que la llamaba y buscó a la única persona en ese hospital que podría ayudarla. Encontró a un joven médico residente, uno que siempre había tratado a Roberto con una mezcla de temor y reverencia, y que había mirado a Lorena Morales con mal disimulado desdén. Lo acorraló en un pasillo y le suplicó, le exigió que le dijera qué estaba pasando. El residente, viendo la desesperación y la fuerza en sus ojos, cedió. Le contó que la reunión final del consejo para dictaminar el despido definitivo de Roberto estaba teniendo lugar en ese mismo instante, en la sala de juntas del último piso. Le dijo que todo estaba decidido, pero Annabel no creía en destinos escritos. «Necesito entrar en esa reunión», dijo, su voz sin un ápice de duda. «Ayúdame». El residente, contagiado por su audacia, asintió.
Juntos subieron en el ascensor, Annabel aferrando su bolso que contenía sus armas, el recibo de la transferencia bancaria, una copia de su informe médico que detallaba su estado crítico al ingresar y su sketchbook. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe, interrumpiendo al director del hospital en mitad de una frase pomposa sobre la integridad institucional. Todas las cabezas se giraron. Allí, en el umbral, estaba Annabel, pálida y delgada, pero con la espalda recta y la mirada ardiente. A su lado, el joven residente parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Lorena Morales, sentada junto al director, la miró con puro veneno, su rostro contraído por la furia ante aquella interrupción. «Esta es una reunión privada», siseó el jefe de asuntos legales, pero Annabel avanzó hacia la gran mesa de caoba. «Esta reunión es sobre mí», declaró, su voz resonando en el silencio atónito. «Y sobre el doctor de la guardia. Tienen derecho a escuchar mi versión». Antes de que pudieran detenerla, colocó el recibo bancario sobre la mesa. «Sé que una de las acusaciones no dichas en su contra es que yo me estaba aprovechando de él, que soy una cazafortunas. Aquí tienen, es el pago de una parte sustancial de mi cuenta, es todo lo que tengo, fruto de la venta de un trabajo muy personal. No quiero nada gratis, solo quiero el cuidado que merezco y por el que estoy pagando». El gesto desarmó a varios de los presentes. La narrativa de la joven manipuladora comenzaba a resquebrajarse. Sin darles tiempo a recuperarse, Annabel sacó la copia de su historial médico. «Este expediente dice que ingresé con anemia severa, desnutrición y agotamiento, que mi cuerpo se estaba canibalizando. Cuando el doctor de la guardia me trajo comida, no estaba rompiendo una regla por capricho, estaba respondiendo a una necesidad humana básica que este hospital, con sus protocolos, estaba ignorando. Me alimentó, me recordó que yo era una persona, no un conjunto de síntomas. ¿Es eso conducta inapropiada? ¿O es, quizás, la definición misma de la medicina?» Su voz se llenó de una pasión que obligó a todos a escucharla. Finalmente, abrió el sketchbook en la página del retrato de Roberto y lo colocó sobre la mesa. «Y esta es la naturaleza de nuestra relación. Esto es lo que él inspiró en mí. No seducción, no manipulación. Inspiró gratitud. Me hizo querer ver la belleza de nuevo, incluso en un lugar como este». Se dirigió directamente a Lorena Morales, cuya cara era una máscara de indignación. «Usted ve un mundo de reglas rotas. Yo veo un mundo donde un acto de bondad puede salvar una vida. No fue el hierro intravenoso lo que me dio ganas de vivir. Fue saber que a alguien le importaba lo suficiente como para traerme una manzana. Si van a despedir a un médico por eso, entonces el que está enfermo no es él, sino este sistema». El silencio que siguió a su discurso fue total, pesado y lleno de una verdad ineludible. El consejo se vio atrapado. Annabel, con su discurso apasionado y sus pruebas irrefutables, los había puesto en una posición imposible. Despedir a Roberto ahora, después de que su víctima lo hubiera defendido de forma tan elocuente y pública, sería una pesadilla de relaciones públicas. Se convertirían en el hospital sin corazón que castigaba la compasión. Tras una deliberación a puerta cerrada, llegaron a una solución de compromiso. Retiraron los cargos más graves. El doctor Roberto de la Guardia fue absuelto de conducta inapropiada, pero recibiría una amonestación formal por violaciones de protocolo. Era una victoria a medias, una forma de que la institución salvara las apariencias. Pero cuando le comunicaron la decisión a Roberto, que había esperado el veredicto en una oficina cercana, él tomó su propio camino. Agradeció al consejo su reconsideración y con una calma que sorprendió a todos, presentó su renuncia al cargo de jefe de cardiología. «Acepto la amonestación», dijo, «pero he comprendido que mi lugar
No está en la gestión, sino con los pacientes. Si este hospital me lo permite, me gustaría continuar como médico clínico, sin cargos de responsabilidad. Era su propia declaración de principios. Elegía el cuidado por encima del poder, la conexión por encima del estatus. Cuando todo terminó, Roberto encontró a Anabel esperándolo en el vestíbulo principal, en el mismo lugar donde sus miradas se habían cruzado horas antes. El aire entre ellos vibraba con todo lo que no se había dicho. Él caminó hacia ella y por primera vez no había barreras entre ellos, ni batas blancas, ni expedientes médicos, ni reglas de hospital. Era solo un hombre frente a una mujer que le había devuelto el alma y le había salvado la carrera. Se detuvo frente a ella y en un gesto cargado de simbolismo, se quitó el reloj caro, el emblema de su vida cronometrada y vacía, y lo guardó en el bolsillo. «Anabel», comenzó a decir, pero las palabras le fallaron. Ella simplemente le sonrió, una sonrisa temblorosa pero radiante. Y entonces él hizo lo único que tenía sentido en ese momento. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, luego más profundo, un beso que sabía a alivio, a gratitud y a la promesa de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, ambos se atrevían a imaginar. Era la cura definitiva, no para el cuerpo, sino para dos corazones que habían encontrado el uno en el otro la razón para volver a latir con fuerza. 6 meses después, el aire cálido y húmedo de la noche en el casco viejo de Panamá estaba impregnado del murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. Dentro de una pequeña y encantadora galería de arte, una multitud se congregaba para la primera exposición individual de Anabel Espinosa. Ella, radiante y saludable, vestida con un sencillo vestido de lino, se movía entre los invitados, su rostro iluminado por una confianza serena. A su lado, con un brazo protector alrededor de su cintura, estaba Roberto. Sin su bata de médico, parecía más joven, más relajado. La sonrisa que antes era una rareza, ahora era una constante en su rostro. Había cumplido su palabra y ahora trabajaba como cardiólogo en una clínica comunitaria, con menos prestigio, pero, como él mismo decía, con mucha más recompensa. Las paredes de la galería estaban cubiertas con la obra de Anabel, dibujos y pinturas que contaban una historia de fragilidad, de dolor, pero sobre todo de una asombrosa resiliencia. Un comprador acababa de adquirir la pieza central de la exposición, un retrato al carboncillo de un médico, su rostro a la vez severo y tierno, mirando a alguien fuera del lienzo con una intensidad que lo era todo menos clínica. La pequeña placa de latón bajo la obra tenía un título simple: El curador. Anabel y Roberto se miraron, y en sus ojos se reflejó toda la historia que habían vivido y todo el futuro que ahora juntos se abrían para pintar.